Órale mi gente. Antes de arrancar con esta historia que, les juro, les va a calar hasta los huesos, quiero pedirles un paro. Dejen en los comentarios desde dónde nos están viendo. Digan su ciudad y su país, no se me agüiten. A uno de ustedes, al azar, le vamos a dedicar la próxima historia. Un homenaje bien chingón para usted y su tierra. Queremos sentir esa conexión con toda la raza de México y mis paisanos que andan chambeando duro en los Estados Unidos. Ahora sí, pónganse cómodos. La carretera de noche esconde muchos secretos, y esta vez me tocó ver uno que me heló la sangre. Imagínense la escena. La tormenta cayendo a cántaros, de esas que parece que el cielo se va a romper, y yo, parado en la orilla de la nada, viendo a 3 escuincles caminar derechito hacia la boca negra del bosque. Mi camión, al que de cariño llamo El Valiente, es más que un montón de fierros y llantas. Es mi confidente, mi casa rodante, el caparazón de este viejo caracol que ya no tiene otro hogar al que regresar. Llevo 40 años en la chamba, recorriendo las venas de asfalto que conectan a México con Estados Unidos, y si algo he aprendido es que la carretera te habla. Te cuenta historias si sabes escuchar. A veces te susurra con la brisa suave del amanecer en el desierto de Sonora, y otras te grita con la furia de una tormenta como la que me agarró en medio de la nada, en un tramo olvidado de Nuevo México. La lluvia no caía, se desplomaba. Eran cortinas de agua tan densas que los limpiaparabrisas, trabajando a su máxima velocidad, parecían 2 manos desesperadas tratando de apartar un velo que no se rendía. Los truenos retumbaban con una violencia que hacía vibrar el chasis del Valiente, y por supuesto, el esqueleto de su servidor, Armando. A mis 62 años, uno ya no está para esos trotes, ni para hacerse el valiente de más. La prudencia, esa que te regalan las canas y los sustos, me ordenó orillarme. Encontré un pequeño acotamiento de tierra, un respiro al lado del camino, y apagué el motor. El rugido del diésel fue reemplazado por el golpeteo ensordecedor de la lluvia sobre el techo de la cabina. Era un sonido hipnótico y a la vez alarmante. Me serví un café del termo que mi Elena, que en paz descanse, me había regalado en nuestro último aniversario. Aún conservaba su calor, como si un pedacito de ella siguiera viajando conmigo. «Cuídate mucho, mi viejo», parecía decirme el vaho que salía de la taza. Y en eso estaba, cuidándome, esperando a que Tlaloc se calmara un poco. Cuando los vi, al principio, fue una mancha borrosa a través del parabrisas barrido a medias por el agua. Pestañeé, creyendo que era una jugarreta de mis ojos cansados. Pero la mancha se movió, tomó forma. Eran 3 figuras pequeñas, demasiado pequeñas para estar solas en un lugar así y en una noche como esa. Forcé la vista, limpiando con la manga de mi chamarra un círculo en el vaho del cristal interior. Y entonces los distinguí con una claridad que me heló el café en la boca. Eran 3 niños. El más alto, que no pasaría de los 10 años, iba delante. Llevaba una camiseta roja que era como un faro lastimero en la penumbra gris. A su lado, un poco más atrás, caminaban 2 niñas tomadas de la mano. Parecían gemelas, quizás de unos 7 u 8 años, con vestidos de colores pálidos que se pegaban a sus cuerpos delgados por la lluvia. No corrían, no lloraban, no miraban hacia atrás. Caminaban con una determinación extraña, con una calma que no encajaba con el caos de la tormenta, directos hacia la línea de árboles que marcaba el inicio de un bosque denso y oscuro, una mancha de negrura impenetrable que se tragaba la poca luz que había. Mi primer pensamiento fue práctico, el de un hombre de carretera. ¿Un coche descompuesto? Miré por los espejos retrovisores, barriendo la carretera desierta detrás de mí. Nada, ni luces de emergencia, ni un vehículo varado. La carretera estaba muerta, salvo por nosotros. ¿De dónde carajos habían salido? Eran como fantasmas que la propia lluvia había materializado. Pero no, los fantasmas no se mojan, y estos pobres niños estaban empapados hasta los huesos. El niño de la camiseta roja se detuvo un instante, justo en el borde del bosque, y giró la cabeza, no hacia mí, sino hacia el camino por el que habían venido. Fue un gesto fugaz, casi imperceptible, pero en él vi un universo de dudas. Luego, como si una fuerza invisible lo jalara, se dio la vuelta y, sin más, guió a las niñas hacia la oscuridad. Desaparecieron, así de simple. Un segundo estaban allí, una imagen surrealista de inocencia en medio del apocalipsis, y al siguiente,
El bosque se los había tragado. Me quedé paralizado. El corazón me latía con la misma fuerza de los truenos. ¿Lo había imaginado? La fatiga, la soledad del camino, la monotonía de las líneas amarillas, todo eso puede jugar con la mente de un hombre. Traté de convencerme. «Estás viejo, Armando. Estás viendo visiones», me dije en voz alta, pero la voz me salió temblorosa. Miré de nuevo el termo de Elena. Ella nunca me hubiera creído un loco. Ella hubiera dicho: «Si tu corazón te dice que algo no está bien, es porque no está bien, viejo. Haz algo». Y mi corazón no solo me lo decía, me lo gritaba. El café ya no me sabía a nada. Un sabor amargo, el sabor del miedo, se había apoderado de mi boca. No era miedo por mí. Era un miedo primal. El miedo de un padre, de un abuelo, por esos 3 pequeños espectros que habían caminado hacia la boca del lobo con la docilidad de los corderos. La tormenta seguía en su apogeo, como si la naturaleza misma estuviera tratando de borrar las huellas de lo que acababa de presenciar. Pero en mi mente, la imagen estaba grabada a fuego. La camiseta roja, las 2 niñas de la mano, y el bosque oscuro esperando, hambriento. Sabía, con una certeza que me dolía en el alma, que no podía quedarme allí. No podía simplemente volver a encender el valiente cuando la lluvia amainara y seguir mi camino hacia Phoenix como si nada. La carretera me había contado una historia esa noche, una historia terrible y sin terminar, y por alguna razón me había elegido a mí para escucharla. La pregunta ahora era ¿qué diablos iba a hacer yo, un simple camionero, para cambiar el final? La cabina del valiente, mi santuario de acero y soledad, de repente se sentía como una jaula. El golpeteo de la lluvia contra el metal era un reloj frenético que marcaba un tiempo que se agotaba. Cada gota era un segundo perdido para esos niños. Me pasé las manos por la cara, la piel áspera rasgando la quietud del momento. «Piensa, Armando, piensa», me ordené. La primera reacción, la más lógica, la del ciudadano promedio, sería llamar a la policía. Saqué mi celular del soporte en el tablero. La pantalla iluminó mi rostro preocupado. Busqué la señal. Una sola barra, parpadeando, burlándose de mí. Intenté llamar al 911. La llamada no salía. Llamada fallida. Por supuesto. En medio de esta nada geográfica y con este diluvio, las comunicaciones eran un lujo. Estaba solo en esto, al menos por ahora. Una parte de mí, la parte cobarde que todos llevamos dentro, sintió un retorcido alivio. Hiciste el intento, Armando. No es tu culpa. No puedes hacer nada más. Podría acurrucarme en el camarote, cerrar los ojos y esperar al amanecer. Para entonces, la policía tendría señal. Yo podría dar mi testimonio y seguir mi ruta. Sería el relato de un testigo, no la carga de un protagonista. Pero entonces, el rostro de Elena volvió a mi mente, tan nítido como si estuviera sentada en el asiento del copiloto. No era una visión, era un recuerdo, una fuerza. Elena era una mujer de agallas, una jalisciense de pura cepa que no se rajaba ante nada. Una vez, nuestro hijo, Beto, se cayó de un árbol y se rompió el brazo. Yo me quedé paralizado, pálido como un papel. Ella, sin dudarlo un segundo, lo levantó, le improvisó un cabestrillo con su rebozo y caminó 3 kilómetros hasta el dispensario del pueblo porque el coche no arrancaba. «El miedo no arregla huesos, Armando», me dijo esa noche. «La acción sí». Y aquí estaba yo, con el miedo paralizándome de nuevo. ¿Qué diría ella si me viera dudar, escondido en mi camión mientras 3 niños, 3 vidas indefensas, estaban a merced de quién sabe qué en ese bosque oscuro y hostil? La vergüenza me quemó por dentro, más caliente que el café que había dejado olvidado. No, yo no era un cobarde. Era un hombre de bien, un hombre que Elena había amado, y ese hombre tenía que hacer algo. Mi mente, entrenada en la lógica de la carretera, planificar rutas, calcular tiempos, anticipar problemas, empezó a trabajar. ¿Qué tenía a mi disposición? Tenía el valiente, una bestia de 18 ruedas llena de diésel. Tenía mis manos, fuertes a pesar de la artritis. Tenía un conocimiento básico de supervivencia, aprendido a la mala en tantos años de quedarme tirado en lugares remotos. Y tenía una determinación que nacía del amor y del deber. Abrí la guantera y saqué mi linterna más potente, una de esas Maglite que pesan como un garrote. Revisé las baterías, llenas. Gracias a Dios por las pequeñas manías, como la de revisar mi equipo cada semana. En el compartimento detrás de mi asiento,
Guardaba un equipo de emergencia, una manta térmica, un botiquín de primeros auxilios más completo que el de muchas clínicas de pueblo, cuerdas, y un machete para despejar ramas en caminos rurales traicioneros. No era un equipo de rescate profesional, pero era algo, era mucho más que nada. El plan comenzó a formarse en mi cabeza, un plan rudimentario, quizás estúpido, pero un plan al fin. No podía adentrarme en el bosque a ciegas. Sería un suicidio. La oscuridad era absoluta y el terreno, desconocido. Podría perderme en 5 minutos, caerme en una zanja. Y entonces habría 4 personas en problemas en lugar de 3. Necesitaba un ancla, un punto de referencia. Mi camión. El valiente era mi faro. Decidí que usaría las luces del camión para iluminar la entrada del bosque. Encendería todas las luces, las altas, las de niebla, las luces de gallinero que adornan el techo y el remolque. Convertiría mi tráiler en un sol artificial, una monstruosa luciérnaga de metal que vomitaría luz sobre la oscuridad. Eso me daría una zona segura a la cual regresar y, con suerte, iluminaría los primeros metros del camino que los niños habían tomado. Me puse mi chamarra impermeable, me calcé las botas de trabajo, esas que tienen la punta de acero y han aguantado más batallas que un general revolucionario. Agarré la linterna y el machete. Al abrir la puerta de la cabina, el viento y la lluvia me golpearon con la fuerza de una bofetada. El sonido era abrumador. El mundo exterior era un caos de agua y furia. Por un segundo, la duda regresó. ¿Qué estás haciendo, pinche viejo loco? Pero la imagen de las 2 niñas tomadas de la mano me dio el empujón final. Cerré la puerta a mis espaldas y me enfrenté a la tormenta. Rodeé el camión, sintiendo el lodo succionar mis botas a cada paso. Llegué al panel de control de las luces exteriores y activé todo. El resultado fue espectacular. Un cono de luz blanca y brillante cortó la noche, transformando la entrada del bosque en un escenario teatral. Los troncos de los árboles más cercanos parecían columnas de un templo antiguo y siniestro, y las gotas de lluvia se convertían en diamantes fugaces al cruzar los haces de luz. La visibilidad no era perfecta, pero era 1000 veces mejor. Ahora podía ver unos 20 o 30 metros dentro del bosque. Podía ver el suelo, las ramas bajas, los posibles peligros inmediatos. Mi plan, mi primer paso, había funcionado. Me sentí un poco como Napoleón antes de una batalla, un Napoleón de la carretera, con un plan estratégico basado en mis recursos. La fe en mi propósito se solidificó. No sabía a qué me enfrentaba, pero ya no estaba paralizado. Estaba en movimiento. Estaba actuando. Y como diría Elena, eso era lo único que importaba. Con la linterna en una mano y el machete en la otra, respiré hondo el aire cargado de ozono y tierra mojada, y di mi primer paso fuera de la seguridad de la carretera, hacia el bosque oscuro. La línea que separa la civilización del caos es, a veces, tan delgada como una franja de grava al borde de la carretera. Al cruzarla, sentí un cambio no solo en el terreno bajo mis pies, sino en el aire mismo. El rugido de la tormenta se transformaba. El golpeteo sobre el asfalto y el metal de mi camión fue reemplazado por el susurro siseante de millones de gotas, filtrándose a través de las hojas, un sonido más orgánico, más antiguo y de alguna manera más amenazante. El suelo, que desde la carretera parecía firme, era una trampa de lodo y hojarasca podrida. Mis botas se hundían, y cada paso era un esfuerzo consciente, una pequeña batalla ganada contra la tierra que parecía querer tragarme. La luz de mi camión, mi sol artificial, me daba la espalda, proyectando mi sombra larga y temblorosa frente a mí, como un fantasma que me guiaba hacia lo desconocido. La Maglite en mi mano cortaba un túnel más pequeño y enfocado en la oscuridad que se extendía más allá del alcance del valiente. Avancé con la cautela de un animal entrando en territorio ajeno. Mis ojos, acostumbrados a escanear kilómetros de carretera en busca de peligros, ahora se enfocaban en un radio de pocos metros. Buscaba cualquier cosa, una huella, una rama rota, un pedazo de tela, algo que me confirmara que no estaba persiguiendo a fantasmas. El aire olía a pino mojado, a tierra húmeda y a descomposición, el perfume eterno de un bosque que vive y muere en ciclos constantes. A unos 15 metros de la carretera lo encontré, enredado en la espina de un arbusto bajo, un pequeño trozo de tela roja. Mi corazón dio un vuelco. Me arrodillé, sin importarme el lodo que se filtraba por mis rodillas.
La tela era del mismo color brillante y llamativo de la camiseta del niño. La arranqué con cuidado de la espina. Estaba empapada, fría, pero era real. Era una prueba, una dolorosa y tangible prueba de que los niños habían pasado por aquí. Ya no había vuelta atrás. La duda se disipó por completo, reemplazada por una urgencia que me quemaba el pecho. Continué adentrándome, siguiendo la dirección que creía que habían tomado. El terreno se volvía más inclinado, descendiendo suavemente. El bosque se cerraba sobre mí. Las luces del valiente eran ahora solo un resplandor lejano a mi espalda. Una memoria de seguridad. Estaba solo con el sonido de mi propia respiración agitada, el latido de mi corazón en mis oídos y el siseo incesante de la lluvia. El machete, que al principio se sentía como una herramienta de precaución, ahora era una extensión necesaria de mi brazo. Lo usaba para apartar ramas bajas cubiertas de hojas resbaladizas y para tantear el suelo delante de mí antes de dar un paso. Cada crujido de una rama bajo mis botas, cada susurro del viento entre los árboles, me hacía girar, con la linterna barriendo la oscuridad en arcos frenéticos. El bosque estaba vivo, pero no de una manera amigable. Se sentía como un organismo indiferente a mi presencia, a mi misión. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente no fueron más de 20 minutos, llegué a un pequeño claro. En el centro, un viejo roble, retorcido por los años y las tormentas, extendía sus ramas como brazos huesudos hacia el cielo negro. Y debajo de él, algo brillaba débilmente a la luz de mi linterna. Me acerqué con el corazón en un puño. Era un zapato, un pequeño zapato de niña, de charol blanco, con una pequeña hebilla de plata, ahora manchada de lodo. Estaba medio hundido en la tierra mojada, como si se hubiera salido en una carrera o en una caída. Al lado del zapato, había una hendidura en el lodo, la marca inconfundible de una rodilla. Alguien había caído aquí. Imaginé a una de las niñas tropezando en la oscuridad, perdiendo su zapato, quizás sollozando de dolor o de miedo, y el niño mayor, con su camiseta roja, ayudándola a levantarse, instándola a seguir. ¿Por qué? ¿De qué huían? ¿O hacia qué caminaban con tanta determinación? Levanté el zapato. Pesaba muy poco, pero en mi mano se sentía como un ancla. Era la inocencia perdida, la fragilidad expuesta a la brutalidad de la noche. Me lo guardé en el bolsillo grande de la chamarra, junto al trozo de tela roja. Eran mis reliquias, mis pistas. Miré a mi alrededor desde el claro. El bosque se extendía en todas direcciones, una masa uniforme de oscuridad. No había un camino claro. No había más señales evidentes. Me di cuenta de la cruda realidad de mi situación. Estaba completamente fuera de mi elemento. Yo era un hombre de asfalto y líneas pintadas, de señales de tráfico y mapas claros. Esto era un laberinto sin paredes, un océano de árboles donde cada ola era idéntica a la anterior. Seguir adelante a ciegas sería la definición de la estupidez. Podría caminar en círculos hasta el amanecer, o peor, alejarme cada vez más de la única referencia que tenía, mi camión. La frustración me invadió, fría y amarga como la lluvia que seguía cayendo. Había encontrado pruebas, sí, pero no a los niños. Y ahora estaba perdido, o casi. Me detuve y cerré los ojos por un instante, obligándome a calmar el pánico que empezaba a burbujear en mi estómago. Piensa, Armando. Estrategia. Recordé las historias de los viejos rastreadores de mi pueblo en Jalisco. Decían que cuando te pierdes, lo primero es quedarte quieto y escuchar. Escuché. Más allá de la lluvia, más allá de mi propia respiración, no oí nada. Ni un grito, ni un llanto. Nada. Lo segundo que decían era, siempre deja una marca para encontrar el camino de vuelta. Yo no había dejado marcas, pero tenía una. El resplandor de El Valiente. Me giré lentamente, barriendo el horizonte entre los árboles con la mirada. Y allí estaba, un brillo pálido, casi fantasmal, filtrándose a través del denso follaje. Estaba más lejos de lo que pensaba, y en una dirección ligeramente diferente a la que mi instinto me indicaba. Mi sentido de la orientación, tan fiable en la carretera, me había fallado aquí. Con un nuevo respeto por la desorientadora fuerza del bosque, comencé el camino de regreso. Fue más lento, más deliberado. Cada paso era medido, y no apartaba la vista del lejano resplandor de mi camión. Me sentía como un marinero náufrago nadando hacia la luz de un faro distante. Cuando finalmente emergí del bosque y pisé de nuevo la grava del acotamiento,
Me sentí exhausto, como si hubiera corrido un maratón. Estaba empapado hasta los huesos, cubierto de lodo y arañazos. Mi incursión había sido un fracaso en su objetivo principal, pero un éxito en la recopilación de inteligencia. Ahora sabía dos cosas con certeza absoluta. Los niños eran reales, y yo solo no podría encontrarlos en ese laberinto. Necesitaba ayuda. Necesitaba un plan mejor, uno que involucrara más que la fuerza bruta y la buena voluntad de un viejo camionero. Regresé a la cabina, el agua chorreando de mi ropa y formando un charco en el suelo. Me senté en mi asiento, temblando de frío y de impotencia. Miré la tela roja y el zapato de niña sobre el tablero. Eran una promesa silenciosa. Los encontraré, susurré al vacío de la cabina. Se los juro por la memoria de mi Elena. Los encontraré. Pero para eso, primero tenía que encontrar la civilización. Tenía que encontrar a alguien que me escuchara. El aguacero, como si hubiera agotado su furia inicial, comenzó a transformarse en una llovizna persistente y melancólica. Era una tregua, una ventana de oportunidad. Sabía que no podía quedarme allí esperando a que el sol saliera. Cada minuto contaba. Con la decisión grabada en mi rostro, giré la llave y el valiente rugió de nuevo a la vida, su motor un bálsamo para mis nervios crispados. Apagué las luces exteriores, dejando solo las necesarias para conducir, y con una última mirada al bosque que ahora guardaba su secreto en silencio, me reincorporé a la cinta de asfalto mojado. Mi nuevo objetivo era claro: encontrar el pueblo más cercano. En estas carreteras secundarias, los pueblos son como islas en un vasto océano de nada, a menudo separados por horas de conducción. Consulté el GPS, que afortunadamente funcionaba sin necesidad de señal celular. El pueblo más cercano se llamaba Prosperity, un nombre irónico, considerando la desolación del paisaje. Estaba a unos 30 kilómetros de distancia. A una velocidad prudente sobre el asfalto resbaladizo, eso significaba casi media hora de viaje. Media hora en la que mi mente no dejó de trabajar. Repasaba cada detalle de lo que había visto. La determinación en la caminata de los niños. El gesto de duda del mayor. La forma en que desaparecieron. Luego, las pruebas. El trozo de tela roja. El zapato de charol. Eran piezas de un rompecabezas que no podía armar. ¿Eran inmigrantes perdidos, separados de sus padres? ¿Habían escapado de un hogar abusivo? ¿O era algo mucho más siniestro? Algo que mi mente de hombre simple no alcanzaba a comprender. La idea de que pudieran ser víctimas de un secuestro o algo peor me provocaba náuseas. La imagen de sus rostros, que solo podía imaginar, se superponía con la de mis propios nietos, seguros en sus casas en Guadalajara. El corazón se me encogía. Esto ya no era un deber cívico, era personal. Las primeras luces de Prosperity aparecieron como un espejismo en la distancia. Un puñado de farolas amarillentas luchando contra la noche. El pueblo era pequeño, de esos que tienen una calle principal y poco más. Vi un letrero parpadeante que anunciaba May's Diner, Open 24 Hours. Un oasis de luz y calor. Estacioné a El Valiente en un aparcamiento de grava al otro lado de la calle, ocupando el espacio de 4 coches. Al bajar, el aire frío de la madrugada me caló los huesos, pero la promesa de un café caliente y, con suerte, un alma dispuesta a escuchar, me dio fuerzas. La campana de la puerta del diner sonó cuando entré, un sonido alegre que contrastaba con mi estado de ánimo. El lugar era un viaje en el tiempo. Una barra larga de formica, taburetes de vinilo rojo y un olor a café y tocino frito que era a la vez reconfortante y ajeno. Detrás de la barra, una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño apretado y una mirada cansada pero amable, limpiaba una taza. Había un par de clientes más, 2 hombres con gorras de granjero tomando café en silencio en una mesa, y un joven solitario en un rincón, absorto en su teléfono. Buenas noches, o buenos días, ya ni sé, dije, mi voz ronca por el desuso. Me senté en uno de los taburetes de la barra. La mujer me dedicó una sonrisa cansada. A estas horas, es lo que usted quiera que sea. ¿Café? Por favor, bien cargado. Mientras me servía, no pude evitarlo. Las palabras salieron a borbotones, tropezando unas con otras. Le conté todo. La tormenta, mi parada forzosa, los 3 niños caminando hacia el bosque, mi incursión, la tela roja, el zapato. Hablé con la desesperación de un hombre que ha visto un fantasma y necesita que alguien más crea en él. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpir, sus ojos fijos en mi rostro.
Cuando terminé, un silencio pesado cayó entre nosotros. Puse la tela y el zapato sobre la barra, como si fueran pruebas en un juicio. Ella los miró. Luego me miró a mí. Su expresión era difícil de leer. Había compasión, pero también una pizca de escepticismo. Señor, ha sido una noche muy larga y la carretera puede jugar malas pasadas. ¿Está seguro de lo que vio? Tan seguro como que estoy sentado aquí hablando con usted, repliqué, mi voz teñida de frustración. Eran niños de verdad. Estaban asustados, lo sentí. La oficina del sheriff está al final de la calle, dijo finalmente con un tono suave. Pero el sheriff Brody, bueno, digamos que necesita pruebas más sólidas que el testimonio de un camionero cansado en medio de la noche. Justo en ese momento, la puerta se abrió de nuevo, y entró un hombre corpulento con uniforme de sheriff. Tenía un rostro curtido por el sol y el viento, y una barriga que se asomaba por encima de su cinturón de herramientas. El sheriff Brody en persona. La casualidad, o el destino, lo había traído aquí. Se sentó a un par de taburetes de distancia y pidió un café sin siquiera mirar a la camarera. Era mi oportunidad. Me aclaré la garganta y me dirigí a él. Disculpe, sheriff. Necesito reportar algo. Brody se giró lentamente, evaluándome de arriba abajo. Mi ropa mojada, mis botas llenas de lodo, mi cara de desesperación. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Otro coyote en la carretera? Su tono era displicente, el de un hombre que ha oído demasiadas historias extrañas en el turno de noche. Con toda la paciencia que pude reunir, le conté la historia de nuevo. Esta vez, fui más metódico, más preciso, tratando de sonar como un testigo fiable y no como un viejo loco. Cuando terminé, señalé las pruebas sobre la barra. El sheriff Brody las miró sin tocarlas. Tomó un sorbo de su café y soltó una risita seca. Mire, amigo, aprecio su preocupación. De verdad. Pero llevo 20 años en este condado. He oído de todo. Ovnis sobre el desierto, chupacabras atacando al ganado, fantasmas de apaches en la carretera. Los camioneros, con todo respeto, tienen mucha imaginación. Horas y horas solos, mirando el asfalto. La mente empieza a ver cosas. Esto no fue mi imaginación, insistí, sintiendo cómo la ira empezaba a subir por mi garganta. Eran 3 niños. 3. No va a hacer nada. ¿Hacer qué? ¿Mandar a mis 2 únicos oficiales a peinar 20 millas cuadradas de bosque en medio de una tormenta porque un conductor de paso cree haber visto algo? Replicó, su voz ahora más firme. ¿Sabe cuántas llamadas como esta recibimos? Si respondiera a todas no haría otra cosa. Se levantó, dejó un par de billetes en la barra. Mire, váyase a un motel, duerma un poco. Si por la mañana sigue convencido, pase por la oficina y tomaremos una declaración formal. Buenas noches, Mae. Y con eso, se fue. Me dejó allí, humillado y furioso. La impotencia era un nudo en mi estómago. Miré a la camarera, Mae. Ella me miraba con una expresión de disculpa. Se lo dije. Es un buen hombre, pero está quemado. Me sentía derrotado. El sistema, la lógica, la burocracia, todo estaba en mi contra. Estaba a punto de rendirme, de tomar el consejo del sheriff y ahogar mi frustración en el sueño, cuando una voz suave me sacó de mi miseria. Yo le creo. Giré la cabeza. Era el joven que estaba sentado en el rincón. Se había acercado a la barra. Era un muchacho de ascendencia nativa, quizás navajo o apache, con el pelo largo y negro atado en una cola de caballo y unos ojos oscuros e intensos. Mi abuela siempre decía que los niños y los ancianos ven cosas que los demás no ven, porque están más cerca de la verdad, dijo, mirando el zapatito de niña sobre la barra. ¿En qué parte del bosque los vio? La esperanza, terca y pequeña, volvió a encenderse en mi pecho. Quizás la ayuda no vendría del uniforme y la placa, sino de la gente de esa tierra, de aquellos que conocían sus secretos. El silencio que dejó la partida del sheriff Brody fue más pesado que el aire de la tormenta. Era un silencio de desestimación, de burocracia y cansancio. Me sentí como si hubiera chocado contra un muro de indiferencia. Miré mis manos, las manos de un hombre que había movido toneladas de carga a través de un continente, y se sentían inútiles. ¿De qué servía mi fuerza si no podía mover la voluntad de un solo hombre con una placa? Pero entonces, esa voz joven y tranquila rompió mi desesperanza. Yo le creo. Levanté la vista hacia el muchacho. No tendría más de 20 años, pero sus ojos contenían una seriedad que superaba su edad. Su presencia era calmada, una roca en medio de mi torbellino de frustración. ¿De verdad?, pregunté.
Mi voz un susurro ronco. Él asintió, su mirada fija en el pequeño zapato de charol. Conozco ese bosque. Mi gente ha vivido en estas tierras desde mucho antes de que existiera esa carretera. Se presentó. Su nombre era Kai. Kai, que en su lengua significaba sauce. Un nombre que evocaba flexibilidad y resistencia. Mae, la camarera, que había estado observando todo en silencio, se unió a la conversación. Su nombre completo era María, pero todos la llamaban Mae. Era de origen mexicano, como yo, llegada al pueblo hacía muchos años. Había algo en su mirada que me decía que el escepticismo que había mostrado al principio era una coraza, una protección forjada por la vida en un lugar duro. Kai sabe más de ese bosque que el propio Brody, dijo, llenando mi taza de café de nuevo. Si él dice que algo es posible, yo escucharía. Se formó una alianza improbable en esa barra de dinero a las 3 de la mañana. Un viejo camionero mexicano, un joven nativo americano y una camarera de buen corazón. Éramos los marginados, los que el mundo oficial había descartado. Pero en esa pequeña comunidad de creyentes sentí nacer una fuerza nueva. Era la idea de la que hablaban los libros de superación personal que a veces escuchaba en audiolibro para matar las horas en la carretera. Una mente maestra, una alianza de mentes y espíritus con un propósito común. Mi propósito, ahora, era el de ellos también. ¿Hacia dónde se dirigían?, preguntó Kai, su voz baja e intensa. Le describí con el mayor detalle posible el lugar donde me había detenido. Le hablé de la ligera pendiente del terreno, del tipo de árboles que había visto, del pequeño claro con el roble retorcido. Mientras hablaba, Kai cerraba los ojos, como si estuviera dibujando un mapa en su mente. El arroyo del oso seco, murmuró. Usted se detuvo cerca del viejo cruce. El terreno baja hacia el lecho del arroyo. Si siguieron esa pendiente, se estaban moviendo hacia el interior del territorio de la reserva, hacia la zona que llamamos el silencio. ¿El silencio?, repetí. El nombre me dio un escalofrío. Es una parte antigua del bosque, explicó Kai. Hay muchas historias sobre ese lugar. Historias de gente que se pierde, de ecos extraños. La mayoría son solo eso, historias para asustar a los niños. Pero el terreno es traicionero. Hay cañones ocultos, viejas minas de plata abandonadas de la época de los españoles. No es un lugar para estar de noche, y menos para 3 niños. Mientras Kai hablaba, María había decidido llamarla por su nombre completo en mi mente. Como señal de respeto, sacó un mapa topográfico de debajo del mostrador. Era un mapa viejo y desgastado, lleno de anotaciones a lápiz. Lo extendió sobre la barra, apartando los saleros y los azucareros. Mi esposo era guardabosques, dijo en voz baja. Amaba este lugar. Lo caminó de punta a punta. Los 3 nos inclinamos sobre el mapa. Con mi dedo tembloroso, señalé el tramo de la carretera donde me había detenido. Kai inmediatamente trazó una línea imaginaria con su dedo, siguiendo el contorno de las curvas de nivel. Aquí está el arroyo, y si caminaron hacia el noreste desde aquí. Su dedo se detuvo en una zona del mapa marcada con varias cruces pequeñas a lápiz. Las viejas minas. Y aquí, movió el dedo un poco más al sur, está la vieja misión de Santa Catalina. Está en ruinas, abandonada hace más de 100 años. Pero todavía hay muros en pie. Es un lugar donde uno podría refugiarse de una tormenta. ¿Por qué irían allí?, pregunté, la esperanza mezclándose con el miedo. Quizás no tenían otra opción, dijo María suavemente. Su mirada se posó en el zapatito. Kai, ¿recuerdas la historia de los hermanos que se perdieron durante la inundación del 98? Kai asintió sombríamente. Los encontraron 3 días después, cerca de las ruinas. Estaban tratando de llegar a terreno elevado. Una nueva pieza del rompecabezas encajó. Una pieza terrible. La tormenta. La inundación. El arroyo. Quizás los niños no huían de algo, sino que intentaban escapar del agua. Tenemos que ir, dije, mi voz firme por primera vez desde que había entrado en el diner. Ahora. Brody no nos ayudará, dijo Kai, y entrar en la reserva sin permiso podría traernos problemas. Al diablo con Brody y con los problemas, espeté, el jalisciense que llevo dentro tomando el control. Estamos hablando de niños. ¿Qué es más importante? María me miró, y en sus ojos vi el reflejo de la misma determinación que sentía arder en mi pecho. Yo tengo una camioneta vieja, una Ford que sube por donde sea, y conozco un camino de servicio que nos acerca a la misión por el oeste.
Es un camino que no aparece en los mapas nuevos. Sacó un juego de llaves del bolsillo de su delantal y las dejó sobre el mostrador con un chasquido decidido. Mi turno termina en 10 minutos. Kai, ¿vienes? Kai no dudó. Mi abuelo me enseñó a seguir las huellas en el lodo. Y esta lluvia dejará huellas claras para quien sepa leerlas. Miró hacia mí. Usted, señor. Usted tiene el corazón de un guerrero. Empezó esto. Debería estar allí cuando lo terminemos. Me sentí abrumado por una emoción que casi me hizo llorar. Hacía horas, era un viejo solitario luchando contra la incredulidad. Ahora, tenía un equipo. Una pequeña y extraña familia unida por un propósito sagrado. Miré por la ventana. La llovizna continuaba, pero el cielo en el este comenzaba a adquirir un tono grisáceo. El primer indicio del amanecer. La noche estaba terminando, pero nuestra misión apenas comenzaba. De acuerdo, dije, poniéndome de pie. Mi cuerpo protestaba por el cansancio y el frío, pero mi espíritu estaba en llamas. Vamos a encontrar a esos niños. Dejamos el diner, un pequeño faro de civilización, y nos dirigimos hacia la oscuridad, armados con un mapa viejo, el conocimiento ancestral de un joven y la fe inquebrantable de 3 extraños convertidos en aliados. El valiente, mi fiel compañero, tendría que esperarme. Tenía una nueva misión, y esta vez no la enfrentaría solo. La camioneta de María era una Ford F-150 de los años 80, abollada, oxidada en los bordes y con un motor que tosía antes de arrancar, pero que una vez en marcha sonaba fuerte y fiable. Olía a tierra, aceite y a algo vagamente dulce, como el tabaco de pipa que fumaba su difunto esposo. Kai iba en el medio, y yo en el asiento del copiloto, con el mapa desplegado sobre mis rodillas y la Maglite en la mano para iluminarlo. María conducía con una habilidad sorprendente, sus manos firmes en el volante, navegando por las calles oscuras del pueblo dormido. Dejamos atrás la calle principal y nos adentramos en una serie de caminos de tierra que se ramificaban como venas desde la arteria principal del pueblo. El camino de servicio que mencionó no era más que 2 surcos de lodo entre los árboles, un sendero que solo un local podría conocer. Las ramas de los pinos y los enebros arañaban los costados de la camioneta, produciendo un sonido agudo y desagradable, como uñas en una pizarra. Brody no viene por aquí ni aunque le paguen extra, comentó María con una sonrisa irónica. Le tiene miedo a rayar la pintura de su patrulla nueva. Mientras avanzábamos, la conversación se centró en la estrategia. Ya no éramos solo 3 personas con buenas intenciones, éramos un equipo de búsqueda improvisado. Kai, con su conocimiento del terreno, era nuestro guía. María, con su camioneta y su conocimiento de los caminos ocultos, era nuestra logística. Y yo era el testigo, el catalizador, y también el que mantenía viva la imagen de los niños, el recordatorio constante de por qué estábamos haciendo esto. Les describí de nuevo el zapato de niña. Blanco, de charol, con una hebilla de plata, repetí. Kai se quedó pensativo. La gente de la reserva no suele vestir a sus hijos así. Suena más a gente de la ciudad. O viajeros. La idea de que fueran viajeros reforzaba mi teoría original de un coche averiado o algo peor. Sheriff Brody mencionó de pasada algo sobre un coche abandonado. Recordé en voz alta. Lo dijo como para desacreditarme, como si fuera algo común. Es común, admitió María. La gente se queda sin gasolina, los coches se sobrecalientan, los abandonan y piden un aventón, pero por lo general llaman a una grúa más tarde. Brody debería por lo menos comprobar la matrícula. La frustración hacia el sheriff era un sentimiento compartido que nos unía aún más. De repente, Kai levantó una mano. «Pare aquí, María, por favor». María detuvo la camioneta. Estábamos en medio de la nada, rodeados por la penumbra del preamanecer. Kai abrió la puerta y bajó. Yo lo seguí, curioso. El aire era puro y helado. Kai se arrodilló en el camino de lodo, sus dedos rozando apenas la superficie. «¿Qué pasa?», pregunté. «Huellas de neumáticos», dijo en voz baja. «No son las nuestras. Son más estrechas. De un sedán, no de una camioneta o un camión. Y son recientes. La lluvia no las ha borrado del todo». Miró hacia adelante, en la dirección que llevábamos. «Pasaron por aquí no hace mucho. Quizás anoche». Un escalofrío me recorrió la espalda. No estábamos siguiendo solo a los niños. Estábamos siguiendo a un coche. «Siga estas huellas, María», dijo Kai, volviendo a subir a la camioneta. Continuamos, ahora más despacio.
con Kai asomado por la ventana, guiando a María para que no perdiéramos el rastro. Un par de kilómetros más adelante, el camino se ensanchaba y terminaba abruptamente en un pequeño claro. Y allí estaba, un Ford Taurus de color azul oscuro, con matrícula de California. Estaba aparcado de forma extraña, medio metido entre los árboles, como si hubieran intentado ocultarlo. Una de las puertas traseras estaba entreabierta, invitando al viento y a la lluvia a entrar. El corazón me latía con fuerza. Esta era la pieza que faltaba. Nos bajamos los tres, moviéndonos con una cautela casi reverencial. El silencio del lugar era sobrecogedor. Kai fue el primero en acercarse al coche, moviéndose como un cazador, atento a cada sonido. María y yo lo seguimos. Miré por la ventanilla del conductor. Las llaves estaban puestas en el encendido. En el asiento del copiloto había un bolso de mujer, volcado, con su contenido desparramado, un pintalabios, un teléfono móvil con la pantalla rota, un puñado de recibos, y un libro para niños sobre dinosaurios. En el asiento trasero había 2 sillas infantiles vacías, y en el suelo, tirada, una pequeña sandalia de plástico y una bolsa de papitas a medio comer. Eran los restos de una vida familiar interrumpida bruscamente. No hay señales de violencia, dijo Kai, después de dar una vuelta completa al coche. Ni ventanas rotas, ni sangre. María abrió con cuidado la puerta trasera que estaba entornada. Dentro, el olor a ambientador de pino se mezclaba con el olor a humedad. «Miren esto», dijo. En el suelo, junto a las sillas infantiles, había varios envoltorios de barras de granola y botellas de agua vacías. Y algo más. Un folleto turístico arrugado. Lo recogió con cuidado. El título era Las cavernas del Gran Buitre, una aventura familiar. Estaban de vacaciones. Susurré, la tragedia de la situación cayéndome encima como una losa. Una familia en un viaje de placer, desviada de su ruta, terminando en este lugar olvidado. «El coche parece estar bien», dijo Kai, probando las luces. Funcionaban. «¿Por qué lo abandonarían?» Abrió el capó. El motor parecía intacto. Entonces, se agachó y miró debajo. «Ahí está el problema», señaló hacia el cárter de aceite. Había una abolladura enorme y una fisura de la que goteaba un líquido oscuro y espeso. Debieron golpear una roca en el camino. El motor se habría gripado en cuestión de minutos. La escena se reconstruyó en mi mente. La familia viajando, quizás tomando un atajo que vieron en el GPS. El golpe seco debajo del coche. El motor muriendo, dejándolos varados en medio de la nada justo cuando la tormenta se desataba. Sin señal de celular. Solos. El pánico. La decisión. ¿Pero qué decisión? ¿Dónde estaban los padres? Fue Kai quien encontró la siguiente pista. A unos metros del coche, donde el bosque comenzaba de nuevo, señaló el suelo. Aquí, huellas, 2 juegos de adultos y 3 de niños. Se dirigían hacia el este. La misma dirección que habían tomado los niños que yo vi. Pero ahora el cuadro era más completo y más aterrador. No estaban solos. O al menos, no al principio. «Están todos juntos», dijo María con un suspiro de alivio. «Los padres están con ellos». Pero Kai frunció el ceño. «No estoy tan seguro». Se agachó de nuevo, examinando las huellas con una concentración increíble. «Miren la profundidad. Las huellas de los niños son más recientes. La lluvia ha lavado más las de los adultos. Y hay algo más». Se movió un poco, siguiendo el rastro. «Aquí, las huellas de los adultos se detienen. O más bien, se revuelven. Hay signos de una lucha o una caída». Señaló una zona de tierra revuelta y una rama gruesa rota en el suelo. «Y desde este punto, solo continúan las de los niños, solos». El aire se volvió gélido. El alivio se evaporó, reemplazado por un pavor helado. ¿Qué había pasado en ese lugar? ¿Dónde estaban los padres? Los niños habían presenciado algo terrible y habían huido. La imagen de ellos caminando, no corriendo, con esa extraña determinación, cobró un nuevo y siniestro significado. No estaban simplemente perdidos. Estaban en una misión que les había sido encomendada, o que habían asumido después de que sus protectores desaparecieran. «Tenemos que darnos prisa», dijo Kai, su voz grave. «El sol está saliendo. Eso nos ayudará a ver, pero también significa que ha pasado toda la noche. Están cansados, hambrientos y asustados. Ya no había tiempo para teorías, solo para la acción». Con el corazón encogido por lo que pudiéramos encontrar,
Nos adentramos en el bosque, siguiendo el pequeño y solitario rastro de 3 pares de pies infantiles, un rastro que nos llevaba cada vez más profundo en el corazón de El Silencio. La búsqueda se había vuelto infinitamente más sombría. Ya no solo buscábamos a 3 niños perdidos, buscábamos respuestas a la desaparición de sus padres. La primera luz del día se filtraba a través del dosel de hojas mojadas, pintando el suelo del bosque con manchas de un gris pálido. La lluvia había cesado casi por completo, dejando tras de sí un mundo goteante y un silencio preñado de tensión. El aire, limpio y frío, transportaba el aroma intenso de la tierra y la vegetación. Avanzábamos en fila india, Kai a la cabeza, leyendo el terreno como si fuera un libro abierto. Yo detrás de él, con el machete en mano, apartando las ramas más rebeldes, y María cerrando la marcha, llevando una mochila con agua y el botiquín de primeros auxilios que había tenido la previsión de coger de su camioneta. El rastro que Kai seguía era casi invisible para mis ojos inexpertos. Se detenía, se agachaba, señalaba una hoja aplastada de una manera particular, una pequeña piedra removida, la leve hendidura de un talón en el barro. El niño mayor va adelante, decía en voz baja. Pisa con fuerza, como si estuviera decidido. Las niñas van detrás, sus pasos son más cortos, más juntos. A veces, una tropieza. Aquí se apoyó en este árbol. Era como si estuviera viendo una película que nosotros no podíamos ver. Su conexión con esa tierra era algo místico, una habilidad que ninguna tecnología podría reemplazar. A medida que nos adentrábamos, el bosque se volvía más salvaje, el terreno más accidentado. Tuvimos que cruzar el lecho del arroyo del Oso Seco, que ahora era un torrente furioso de agua marrón por la tormenta. Kai encontró un lugar donde un árbol caído formaba un puente natural y nos guió para cruzarlo con un equilibrio que yo, con mis 62 años, apenas pude imitar. Al otro lado, el rastro continuaba, ascendiendo por una ladera empinada. El esfuerzo físico empezaba a hacer mella en mí. Me faltaba el aliento, y un dolor punzante se instaló en mi rodilla mala. Pero cada vez que sentía el impulso de pedir un descanso, la imagen del zapatito de charol en mi bolsillo me daba un nuevo empujón de energía. No podía fallarles. Fue en la cima de esa ladera donde encontramos la siguiente señal, una que confirmó nuestros peores temores sobre los padres. Colgando de la rama de un manzano silvestre, estaba la chaqueta de un hombre. Una de esas chaquetas vaqueras, forrada de borrego. Estaba desgarrada en el hombro, y en la tela había una mancha oscura que, a pesar de la lluvia, conservaba un tono rojizo. Sangre. María ahogó un grito. Kai la examinó con cuidado, sin tocarla. «Es del hombre», dijo, señalando las huellas de adulto, más grandes, que conducían hasta ese punto y luego desaparecían, como si se lo hubiera tragado la tierra. No, no la tierra. Cerca del árbol, el suelo descendía bruscamente hacia un pequeño barranco, casi un cañón en miniatura, oculto por la maleza. Me asomé con el corazón en la boca. El fondo estaba a unos 10 o 15 metros, un amasijo de rocas y maleza, y allí, apenas visible, yacía una figura inmóvil. El padre. No se movía. No podíamos saber si estaba vivo o muerto. No había forma de bajar sin equipo de escalada. «Señor, ¿puede oírme?», grité, mi voz resonando en el silencio. No hubo respuesta. La desesperación amenazó con paralizarnos. María se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. Yo sentí un vacío helado en el estómago. Pero Kai, una vez más, nos devolvió al presente. La madre no está aquí, y los niños siguieron adelante, señaló el rastro. Las pequeñas huellas continuaban, alejándose del borde del barranco. Miren, se detuvieron aquí, miraron hacia abajo, y luego siguieron. El niño mayor tomó a las niñas de la mano y las alejó. La escena era de una valentía y un horror inimaginables. 3 niños pequeños, después de ver a su padre caer, y con su madre desaparecida, no se quedaron paralizados por el pánico. Siguieron adelante. ¿Por qué? La respuesta tenía que estar con la madre. Quizás ella estaba herida más adelante, y ellos iban en busca de ayuda. O quizás la habían secuestrado y los niños la seguían. Esta última idea era la más aterradora de todas. «Tenemos que separarnos», dijo María, su voz temblorosa pero firme.
Uno de nosotros tiene que volver a la camioneta y conducir hasta donde haya señal para llamar a Brody. Necesitan traer un equipo de rescate para el hombre del barranco. Ahora mismo. Tenía razón. Era la única decisión lógica. Yo iré, se ofreció Kai. Conozco el camino más rápido de vuelta. Ustedes dos, sigan el rastro. Con el sol fuera, será más fácil. Diríjanse siempre hacia el este, hacia las ruinas de la misión. Si me muevo rápido puedo estar de vuelta con ayuda en 2 o 3 horas. No, dije yo. Tú eres el rastreador, Kai. Sin ti, podríamos perder el rastro en 5 minutos. Yo volveré. Soy lento, pero el camino de vuelta es cuesta abajo. Y tú eres nuestra mejor oportunidad para encontrarlos pronto. Armando tiene razón, dijo María, mirándome con un nuevo respeto. Kai, tienes que seguir. Nosotros necesitamos que sigas. Yo me quedo con él. 2 es mejor que 1. Armando, ¿estás seguro de que puedes hacerlo? Asentí, aunque mi rodilla gritaba en protesta. Lo haré. Kai nos dio instrucciones precisas. Nos señaló un pico lejano como punto de referencia. Mantengan esa montaña siempre a su izquierda. Las ruinas están en un pequeño valle justo debajo de ella. Tengan cuidado. El terreno es malo. Me miró a los ojos. Vaya con cuidado, amigo. Lo que está haciendo es de hombres. Nos separamos. Ver a Kai y a María desaparecer entre los árboles, siguiendo el rastro de los niños, me llenó de una sensación de soledad abrumadora. Pero tenía mi propia misión. Me di la vuelta y comencé el penoso camino de regreso. Cada paso era un recordatorio de mi edad, de mis limitaciones. Pero también era un acto de fe. Fe en mis nuevos amigos. Fe en que estaba haciendo lo correcto. El camino de vuelta fue una tortura. Me caí 2 veces, resbalando en el lodo, y el machete se me escapó de la mano, abriendo un corte en mi palma. Lo envolví con un pañuelo, ignorando el dolor. El sol, que ahora brillaba con más fuerza, hacía que el bosque humeara, creando una atmósfera extraña y onírica. Me concentré en el ritmo de mi respiración, en poner un pie delante del otro. Pensé en Elena, en su fuerza, y eso me mantuvo en marcha. Cuando finalmente llegué a la camioneta de María, estaba temblando de agotamiento. Me derrumbé en el asiento del conductor. Me tomó varios minutos recuperar el aliento. Luego, con manos temblorosas, arranqué el motor y comencé a desandar el camino de servicio, rezando para encontrar una barra de señal en mi teléfono. Conduje como un loco, la vieja Ford saltando y quejándose en el terreno irregular. Finalmente, al llegar a una pequeña colina, vi lo que buscaba. 2 barras de señal. Marqué el 911 con dedos torpes. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz del operador sonaba increíblemente lejana y tranquila. Y una vez más, por tercera vez en menos de 12 horas, conté la historia. Pero esta vez, no era el relato de una visión. Era el informe de una catástrofe. Hablé del coche abandonado, del hombre en el barranco, de los 3 niños solos en el bosque. Le di las coordenadas del GPS de mi teléfono. Hubo una pausa en la línea. Pude imaginar al operador tecleando furiosamente. Señor, ¿dijo que está con Kai Tachine y María Reyes? Me sorprendió que supiera sus nombres. Sí, ellos están siguiendo el rastro. Entendido. El sheriff Brody está en camino. Un coche patrulla fue enviado a revisar un vehículo abandonado que coincidía con la descripción hace unos 20 minutos. Encontraron el vehículo. Ya estaba en alerta. Mi corazón dio un salto. Brody ya estaba actuando. Quizás mi llamada al diner, a pesar de su desdén, había plantado una semilla de duda en su mente. O quizás el sistema, lento y pesado, finalmente se había puesto en marcha. Quédese donde está, señor. La ayuda va en camino. Colgué el teléfono y me recosté en el asiento, cerrando los ojos. Había cumplido mi parte. Ahora todo dependía de Kai, de María, y por irónico que pareciera, del hombre al que había despreciado unas horas antes, el sheriff Brody. Miré hacia el bosque, hacia el este, y recé. Recé por 3 niños pequeños y por los 2 amigos que había hecho en la noche más larga de mi vida. La espera fue una agonía. Sentado en la camioneta de María, con el motor apagado, el silencio del bosque volvió a envolverme, pero ahora era un silencio diferente. Ya no era amenazador, sino expectante. Cada crujido de una rama, cada canto de un pájaro, me hacía levantar la cabeza. ¿Serían Kai y María? ¿Sería el sheriff? El corte en mi mano había dejado de sangrar.
Pero el dolor sordo era un recordatorio constante de la cruda realidad de nuestra situación. Pasaron quizás 45 minutos, una eternidad, cuando escuché el inconfundible sonido de un motor acercándose, no el rugido de un camión, sino el zumbido más agudo de un coche. Momentos después, la patrulla del sheriff Brody apareció al final del camino de tierra, sus luces de emergencia parpadeando en silencio, proyectando destellos azules y rojos contra los árboles. Brody bajó de su vehículo. Su rostro ya no mostraba el desdén de la madrugada. Ahora estaba tenso, serio. Se acercó a mi ventana. ¿Es usted el camionero?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Armando, mi nombre es Armando, respondí, mi voz firme. Ya no era solo un camionero. De acuerdo, Armando. Mi oficial encontró el coche. La matrícula corresponde a una familia de San Diego reportada como desaparecida por sus familiares cuando no llegaron a su hotel en Santa Fe anoche. Los Miller, David y Sara, y sus 3 hijos, Leo, de 10, y las gemelas, Maya y Chloe, de 7. Escuchar sus nombres me golpeó con una fuerza inesperada. Ya no eran figuras anónimas. Eran Leo, Maya y Chloe. Tenían nombres, tenían una vida, una familia que los esperaba. La urgencia de encontrarlos se volvió aún más visceral. Encontramos al padre, David Miller. Cayó en un barranco. Mis hombres están organizando un equipo de sogas para bajar, pero no parece. Brody tragó saliva. No parece bueno. Miró hacia el bosque. ¿Dónde están los otros 2? El joven Kai y María. Siguieron el rastro de los niños. Le expliqué, señalando la dirección. Kai cree que se dirigen a las ruinas de la vieja misión de Santa Catalina. Brody asintió, su mandíbula apretada. Conozco el lugar. Bien, Armando. Ha hecho más que suficiente. Quédese aquí. Un paramédico lo revisará. No, dije, abriendo la puerta y poniéndome de pie, ignorando la protesta de mi rodilla. Yo empecé esto. Voy con usted. Brody me miró, una mezcla de sorpresa y respeto en sus ojos. Está bien, viejo, pero manténgase detrás de mí. Él y su ayudante, un joven oficial de rostro pálido, tomaron rifles del maletero de la patrulla. Ver las armas largas me heló la sangre. Esto ya no era una misión de rescate. Se estaba convirtiendo en una cacería. ¿Qué esperaba encontrar Brody que requiriera ese tipo de potencia de fuego? La pregunta quedó flotando en el aire mientras nos adentrábamos de nuevo en el bosque, siguiendo el mismo camino que yo había recorrido en mi tortuoso regreso. Avanzamos mucho más rápido que yo. Brody, a pesar de su barriga, se movía con la eficiencia de un hombre acostumbrado al terreno. Nos comunicábamos por radio con el equipo que se dirigía al barranco. Las noticias no eran buenas. Confirmaron que David Miller estaba muerto. La caída le había roto el cuello. Un accidente trágico. Pero eso aún no explicaba dónde estaba su esposa, Sara. ¿Y por qué los niños habían seguido solos? Seguimos las huellas que Kai y María habían dejado, que eran mucho más fáciles de seguir que las de los niños. Después de una hora de caminata a paso ligero, escuchamos voces. Brody hizo una seña para que nos detuviéramos y nos agacháramos. Eran Kai y María. Estaban en un pequeño claro, arrodillados en el suelo. Nos acercamos con cautela. «Sheriff», dijo Kai, sin mostrar sorpresa al vernos. «Llegan justo a tiempo». «¿Qué encontraron?», preguntó Brody, su voz un susurro tenso. Kai señaló el suelo. «El rastro se complica aquí. Las huellas de los niños siguen hacia el este, hacia la misión. Pero hay otras huellas. De un hombre, un solo hombre, con botas pesadas. Se unió a su camino aquí. Miró a su alrededor. Y encontramos esto». María nos mostró lo que tenía en la mano. Era un teléfono móvil, diferente al que habíamos visto en el coche. Este estaba medio roto, pero la pantalla mostraba débilmente una última imagen. Una selfie de una mujer sonriente, de cabello rubio, con 2 niñas idénticas a cada lado, todas haciendo muecas a la cámara. Era Sara Miller con sus hijas. «Estaba tirado aquí», dijo María con la voz quebrada, como si se le hubiera caído en una lucha. La teoría de un accidente se desmoronaba, reemplazada por una narrativa mucho más oscura. Un tercero, alguien que se encontró con la familia varada, alguien que quizás causó la caída del padre y se llevó a la madre. «¿Y los niños?», preguntó Brody. «Creo que lo vieron todo», dijo Kai sombríamente. «Y lo están siguiendo, o lo están persiguiendo. El rastro del hombre es errático. A veces se desvía, como si intentara perderlos. Pero las huellas del niño,
de Leo son rectas, implacables. No se rinde. La imagen de ese niño de 10 años, después de presenciar la muerte de su padre y el secuestro de su madre, persiguiendo al culpable a través del bosque, era algo que mi mente apenas podía procesar. No era un niño asustado huyendo. Era un cazador, un pequeño vengador con una camiseta roja. La misión está a menos de 1 kilómetro de aquí, dijo Kai, poniéndose de pie. Si están en alguna parte, están allí. El grupo, ahora de 5, avanzó con una nueva urgencia y un temor palpable. El aire estaba cargado de la posibilidad de una confrontación. Cuando finalmente llegamos al borde del valle y vimos las ruinas, nos detuvimos. Los restos de la misión de Santa Catalina eran esqueléticos y hermosos a su manera. Muros de adobe derruidos, el campanario sin campana recortado contra el cielo azul, y una quietud que parecía sagrada. Pero esa quietud se rompió por un sonido, un llanto, el llanto ahogado de un niño. Provenía del interior de lo que una vez fue la capilla principal. Brody nos hizo una seña para que nos desplegáramos, rodeando la estructura. Kai se fue por un lado, el joven oficial por el otro. Brody y yo nos acercamos por el frente, usando los muros derruidos como cobertura. María se quedó atrás, lista con el botiquín. Mi corazón era un tambor desbocado contra mis costillas. Podía oler el polvo de los viejos adobes y el miedo fresco en el aire. Nos asomamos por encima de un muro bajo. La escena en el interior de la capilla me dejó sin aliento. En el centro del espacio abierto, sentada en el suelo, estaba Sarah Miller. Estaba viva. Su rostro estaba lleno de magulladuras y sus manos estaban atadas a la espalda. A su lado, de pie, había un hombre. Era alto, demacrado, con una barba desaliñada y ojos febriles que se movían sin parar. Vestía ropa de trampero, sucia y gastada, y en su cinturón llevaba un cuchillo de caza grande. No parecía un criminal común. Parecía un hombre que había vivido demasiado tiempo lejos de la gente, un ermitaño del bosque cuya soledad se había agriado en locura, y frente a él, de pie, desafiante, estaba Leo. Su camiseta roja estaba desgarrada y sucia, pero se mantenía erguido. En su mano sostenía una piedra del tamaño de un puño. Detrás de él, acurrucadas juntas, estaban las 2 niñas, Maya y Chloe. Una de ellas era la que lloraba. «¡Aléjate de mi mamá!», gritó Leo, su voz infantil temblando de rabia y miedo. El hombre salvaje soltó una risa que era más bien un graznido. «Tu mamá se queda conmigo ahora, muchacho. Es mi hallazgo, como el ciervo que cazo, la ley del bosque». «No es la ley», gritó Leo. «La dejaremos ir». Vi al sheriff Brody levantar su rifle lentamente. La situación era increíblemente delicada. Un movimiento en falso y el hombre podría herir a Sarah o a los niños. El enfrentamiento estaba en su punto más álgido. Y en el centro de todo, un niño de 10 años armado con una piedra, dispuesto a enfrentarse a un monstruo para salvar a su familia. El sol estaba alto en el cielo. Sus rayos caían a plomo sobre las ruinas de la misión, creando un escenario de luz y sombras tan dramático como la escena que se desarrollaba ante nosotros. El sheriff Brody tenía al hombre en la mira de su rifle, pero dudaba en disparar. La proximidad del hombre a Sarah Miller y a los niños hacía que un tiro limpio fuera casi imposible. Cualquier error podría resultar en una tragedia aún mayor. Kai y el otro oficial estaban en posición, pero la situación estaba en un punto muerto, un equilibrio precario que podía romperse en cualquier segundo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. El hombre del bosque, a pesar de su apariencia salvaje y sus palabras dementes, no estaba enfocado en el niño. Sus ojos febriles seguían volviendo a Sarah, no con lujuria, sino con una extraña mezcla de anhelo y confusión. Y Leo, el pequeño guerrero, no atacaba. Estaba de pie, firme, creando una barrera con su propio cuerpo, usando la confrontación verbal para ganar tiempo. Era una estrategia, una táctica de distracción increíblemente valiente. «Tú no entiendes, muchacho», graznó el ermitaño, dando un paso vacilante hacia Leo. «He estado solo por mucho tiempo. La gente se olvidó de mí, pero ella se parece a mi Lillian». Sarah Miller, a pesar del terror evidente en su rostro, levantó la cabeza. «¿Lillian?», preguntó, su voz sorprendentemente firme. «Mi esposa», susurró el hombre, su locura momentáneamente reemplazada por una profunda tristeza. «Se fue, hace muchos años. La enfermedad se la llevó, pero tú tienes sus ojos.
En ese instante, entendí. Este no era un simple secuestrador o un monstruo. Era un hombre roto, un alma perdida en el laberinto de su propio dolor, aferrándose a un espejismo. Esto no se resolvería con una bala, se resolvería con palabras, con humanidad. Recordé la filosofía de aquellos libros de autoayuda, la idea de que la persuasión es más poderosa que la fuerza. Sin pensarlo 2 veces, y antes de que Brody pudiera tomar una decisión fatal, me puse de pie. «¡Oiga!», grité, mi voz resonando en las ruinas. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El ermitaño, los niños, Sara, e incluso Brody, que me miró con una expresión de puro pánico. «Déjelos en paz», dije, caminando lentamente hacia el centro de la capilla, con las manos abiertas y a la vista. «Usted no quiere hacerles daño». «Aléjese», gritó el hombre, levantando su cuchillo y apuntándolo hacia mí. «No se meta. Mi nombre es Armando», dije con calma, deteniéndome a una distancia segura. Yo también perdí a mi esposa. Se llamaba Elena. Era la luz de mi vida. Sé lo que es la soledad. Sé lo que es el dolor que te carcome por dentro hasta que no queda nada. El hombre me miró fijamente. Su mano que sostenía el cuchillo temblaba. «Pero esta mujer no es Lillian», continué, mi voz suave pero clara. «Y estos niños, ellos no tienen la culpa de nuestro dolor. Son solo niños. Mírelos. Están asustados». Dirigí mi mirada a Leo. «Y tú, campeón, ya has hecho suficiente. Has sido más valiente que cualquier hombre que yo haya conocido. Baja la piedra. Déjanos hablar a los adultos». Leo dudó por un segundo, mirando de mí al hombre, y luego a su madre. Ella asintió levemente, una señal de confianza. Lentamente, el niño abrió la mano y la piedra cayó al suelo con un ruido sordo. Luego corrió hacia sus hermanas y las abrazó, formando un pequeño círculo de protección mutua. El ermitaño observó la escena, y por un momento, la máscara de locura se resquebrajó, revelando un atisbo del hombre que una vez fue. «Esta mujer», dije, señalando a Sara, «tiene una familia, como Lillian la tuvo a usted. ¿Cree que a Lillian le gustaría verlo haciendo esto? ¿Causando el mismo dolor que usted sintió?» El hombre bajó la mirada hacia su cuchillo, como si lo viera por primera vez. Las lágrimas comenzaron a surcar sus mejillas sucias. «No sé qué hacer», sollozó, su voz quebrada. «Estoy tan perdido». «Sabes exactamente qué hacer», dijo Sarah Miller, su voz llena de una compasión que me dejó asombrado. «Puedes empezar por soltarme». El hombre la miró, luego a mí, y finalmente dejó caer el cuchillo al suelo. Se arrodilló y, con manos temblorosas, comenzó a desatar las cuerdas de las muñecas de Sara. En ese momento, el sheriff Brody y su ayudante se movieron, rodeándolo rápidamente. Kai también se acercó, pero no hubo violencia. El hombre no opuso resistencia. Se quedó arrodillado, sollozando en silencio. Un gigante roto. Sara, una vez libre, no huyó. Se puso de pie, se frotó las muñecas y luego, en un gesto de una gracia increíble, puso una mano sobre el hombro del hombre arrodillado. «Lo siento mucho por tu pérdida», dijo suavemente. Luego se dio la vuelta y corrió hacia sus hijos, envolviéndolos en un abrazo feroz, un torbellino de alivio y amor. El drama había terminado. El resto fue un borrón de actividad organizada. Los paramédicos, que habían llegado con el equipo de rescate, atendieron a Sara y a los niños. Afortunadamente, estaban deshidratados y asustados, pero físicamente ilesos. El ermitaño, cuyo nombre resultó ser Silas, fue detenido sin incidentes. Más tarde supimos que había sido un profesor de historia que, tras la muerte de su esposa, había abandonado la sociedad y había estado viviendo en el bosque durante casi una década. Un fantasma local del que la gente hablaba pero que rara vez veía. La confrontación con la familia Miller había sido el punto de quiebre de su frágil mente. Mientras los helicópteros llegaban para evacuar a la familia y al cuerpo de David Miller, me senté en un muro de adobe, lejos del ajetreo. Me sentía vacío, exhausto, pero también lleno de una paz que no había sentido en años. Kai se sentó a mi lado. «Lo que hizo allí, Armando», dijo, «fue más poderoso que cualquier rifle. Solo hablé con un hombre triste», respondí, mirando mis manos callosas. «Vio al hombre, no al monstruo», corrigió Kai. «Eso es sabiduría». María se nos unió, trayendo 3 botellas de agua. «Los niños están bien. Preguntaron por usted». El niño, Leo, lo llama el gigante bueno del camión.
Una sonrisa cansada se dibujó en mi rostro. El gigante bueno. Me gustaba cómo sonaba eso. El sheriff Brody se acercó a nosotros. Se quitó el sombrero. Un gesto de respeto. Armando, le debo una disculpa. Y una enorme deuda de gratitud. Si no fuera por su terquedad, no quiero ni pensar en cómo habría terminado esto. Todos hicimos lo que teníamos que hacer, sheriff, dije, y miré a mis nuevos amigos, mi mente maestra, Kai y María. De todos modos, dijo Brody extendiendo su mano. Si alguna vez necesita algo en este condado, lo que sea, tiene mi palabra. Estrechamos la mano. Era el apretón de dos hombres que habían empezado como adversarios y habían terminado como aliados, unidos por la extraña y terrible belleza de ese día. Un par de semanas después, estaba de vuelta en la carretera, con el valiente rugiendo bajo mis pies, devorando kilómetros de asfalto bajo el sol de Arizona. El mundo había vuelto a su rutina, a las órdenes de carga, los plazos de entrega y las paradas solitarias en diners de carretera. Pero algo en mí había cambiado para siempre. La soledad de la cabina ya no se sentía vacía, sino llena de recuerdos y reflexiones. La carretera ya no era solo un trabajo, era un camino de descubrimiento. Un día, en una parada de camiones en Flagstaff, recibí un paquete. Era una caja grande. Dentro había una cesta de regalo con los mejores quesos y embutidos que había visto en mi vida, y una pequeña caja de madera tallada. Dentro de la caja, sobre un lecho de terciopelo, había una hebilla de cinturón de plata maciza. Estaba grabada con la imagen de un gran camión, y debajo, las palabras, para Armando, nuestro gigante bueno. Había una carta. Era de Sarah Miller. Me contaba que ella y los niños estaban en terapia, lidiando con la pérdida y el trauma, pero que estaban juntos y fuertes. Leo hablaba de mí todo el tiempo, y las niñas dibujaban camiones en todas sus libretas. Me agradecía, no solo por haberlos salvado, sino por haberles mostrado que incluso en la oscuridad más profunda puede aparecer una luz. Adjuntaba una foto, los tres niños sonriendo, abrazados a su madre, y al lado de Leo, sobre la mesa, había una pequeña réplica de mi camión. Guardé la carta en la guantera, junto al termo de Elena. Sentí su presencia a mi lado, su sonrisa orgullosa. Hiciste lo correcto, mi viejo. Parecía susurrar el viento. A veces, cuando paso por ese tramo de Nuevo México, bajo la velocidad, miro hacia el bosque y pienso en Silas, el ermitaño, que recibió la ayuda psiquiátrica que necesitaba desesperadamente. Pienso en David Miller, cuya vida terminó trágicamente, pero cuyo hijo honró su memoria con un acto de valentía sin igual. Y pienso en Leo, Maya y Chloe, a quienes la vida les dio una lección terrible, pero también les mostró el poder de la resistencia y la bondad de los extraños. La carretera me había contado una historia, una que se quedaría conmigo para siempre. Me enseñó que la verdadera fuerza no está en los músculos ni en los motores, sino en el corazón. Me enseñó que nunca se es demasiado viejo para marcar la diferencia. Y me enseñó que a veces, detenerse por una tormenta puede llevarte al destino más importante de tu vida. Encendí la radio. Una vieja canción de José Alfredo Jiménez llenó la cabina, y con el sol poniéndose en el horizonte, pisé el acelerador, conduciendo hacia el mañana, un hombre diferente, un hombre completo, un gigante bueno. Y esa es la historia, mi raza. Espero que les haya llegado. No se olviden de dejar ese comentario. Díganme su ciudad, su país. Queremos saber hasta dónde llega la voz de la carretera. Denle like si les gustó y compártanlo, para que más gente sepa que nunca hay que ignorar lo que nos dice el corazón. Les mandamos un abrazo fuerte desde aquí, y nos vemos en el próximo relato. ¡Ánimo!